La historia se despliega como una intrigante narrativa de triunfos y tragedias, pero entre sus páginas se esconden los susurros cautivadores de los episodios históricos más oscuros, raramente abordados en la educación convencional. Este video revela los hechos históricos más terribles que han sido silenciados, desde eventos siniestros hasta conspiraciones ocultas, desafiando nuestra comprensión de la humanidad y destacando cómo la omisión de estas historias afecta nuestra percepción del mundo. Número 1. En 1518, en la pintoresca ciudad de Estrasburgo, surgió un fenómeno peculiar conocido como la plaga del baile. Una mujer, llamada señora Tropa, salió de su casa y comenzó a bailar en la calle. Lo que comenzó como una actuación en solitario se convirtió en un extraño espectáculo, con más personas uniéndose a la contagiosa fiebre del baile. Las autoridades, desconcertadas y preocupadas, intentaron diversos tratamientos poco convencionales, como albergar a los afectados en un edificio con música en vivo, pero el baile persistió. Finalmente, decidieron llevar a los bailarines fuera de la ciudad, una medida drástica que milagrosamente detuvo la propagación de la extraña enfermedad. Este fenómeno no fue único, ya que se documentaron brotes similares en el siglo XIV en Francia, en el siglo XV en Bélgica y en el siglo XIX en Madagascar. Aunque se han propuesto varias teorías, la causa exacta de esta misteriosa danza, que podría estar relacionada con una intoxicación alimentaria por un hongo llamado cornezuelo de centeno, sigue siendo un enigma para los científicos. Número 2. Cleopatra II, la última soberana del antiguo Egipto, es a menudo retratada como una cautivadora reina egipcia, pero su linaje tiene raíces griegas macedonias, vinculándose a Ptolomeo, un general en las filas de Alejandro Magno. Aunque su ascendencia no es egipcia, Cleopatra se destaca por abrazar la cultura egipcia, profundizando incluso en el aprendizaje del idioma. Su habilidad para fusionar su herencia griega con las tradiciones egipcias añade complejidad a su figura histórica, destacando cómo navegó las fronteras culturales. Cleopatra se convierte así en un ejemplo fascinante de identidad cultural multifacética en la historia, dejando una huella imborrable en el panorama histórico. Número 3. Existe un concepto erróneo generalizado sobre la altura de Napoleón Bonaparte, el famoso emperador francés. Muchos creían que era bajo, alrededor de 5 pies y 2 pulgadas, pero esta idea se basa en un malentendido. La confusión surgió porque la medida se registró originalmente en pies franceses, que resultaron ser más largos que los pies ingleses cuando se convirtieron al sistema inglés. La verdadera altura de Napoleón era de alrededor de 5 pies 7 pulgadas, en realidad, por encima de la altura promedio de los hombres en Francia en su época. La mala interpretación se complicó aún más debido a caricaturas británicas que exageraron su baja estatura, perpetuando la idea errónea. Este error común sobre la altura de Napoleón destaca cómo los prejuicios y los errores pueden arraigarse en nuestras narrativas históricas. Subraya la importancia de cuestionar creencias populares y profundizar en los relatos históricos para descubrir la verdad detrás de detalles aparentemente triviales. Número 4. La historia de George Washington va más allá de su reconocida destreza como líder inaugural de los Estados Unidos. Aunque es un emblema supremo de la identidad estadounidense, hay un capítulo menos conocido sobre su salud dental en sus primeros días de adultez. A los 20 años, Washington enfrentó una aflicción misteriosa que le hizo perder sus dientes uno por uno. Cuando asumió la presidencia en 1789, solo le quedaba un diente. Reconociendo la importancia de su apariencia, Washington consultó al Dr. John Greenwood, un pionero en odontología. Contrario a la creencia popular de que las dentaduras de Washington eran de madera, Greenwood las creó utilizando huesos de hipopótamo, elefante, marfil e incluso huesos humanos, anclados por una placa dorada. Estas dentaduras personalizadas permitieron a Washington articular sus discursos con confianza. Hoy en día, réplicas de sus dentaduras postizas se exhiben en museos en Baltimore y Nueva York, conectando de manera tangible el pasado y el presente. Número 5. La Estatua de la Libertad, un símbolo icónico de la libertad en el puerto, se asocia comúnmente con la inmigración debido a su ubicación cerca de la isla Ellis, histórica para los inmigrantes. Sin embargo, sus orígenes cuentan una historia diferente. Inicialmente concebida para encarnar el espíritu de la Ilustración,
Lleva una antorcha que simboliza la iluminación del conocimiento y una tableta que marca la fecha de la independencia estadounidense. Este regalo de Francia conmemora el centenario de la independencia y fortalece la amistad entre las dos naciones. La conexión entre la libertad y la inmigración se profundizó cuando Amal Lazarus escribió The New Colossus, un poema que se encuentra en el pedestal de la estatua. La libertad se convirtió en la madre protectora de los exiliados, ampliando la narrativa más allá del simbolismo. Esta exploración de la historia de la estatua nos recuerda que nuestra percepción histórica puede ser moldeada por conceptos erróneos y nos insta a abordar las narrativas históricas con un ojo perspicaz que reconozca sus capas intrincadas. Número 6. Los romanos lograron algo notable en su época con su complejo sistema de acueductos y plomería. Aunque no fue una invención original, lo perfeccionaron y se convirtió en una destacada hazaña de ingeniería. Construyeron extensos sistemas de tuberías de plomo y arcilla, alcantarillas y acueductos que destacaron por su destreza en ingeniería. Reconocidos por sus contribuciones a la salud pública y saneamiento, los romanos fueron pioneros en sistemas sofisticados. Su plomería avanzada se refleja en acueductos monumentales diseñados para llevar agua a largas distancias hasta las ciudades. Roma, por ejemplo, dependía de 11 acueductos para abastecer de agua a baños públicos, fuentes y hogares, manteniendo un papel crucial en el saneamiento público. También crearon sistemas de alcantarillado, incluida la famosa Cloaca Máxima, uno de los más antiguos del mundo. A pesar de estos logros, utilizaron conscientemente tuberías de plomo, lo que evidencia una comprensión errónea de los riesgos para la salud. Este uso podría haber contribuido al envenenamiento por plomo, y algunos especulan sobre su conexión con el declive del Imperio Romano. Las consecuencias no deseadas de las tuberías de plomo sirven como lección sobre la importancia de considerar posibles inconvenientes en el progreso tecnológico. Ahora, hablemos de Egipto, una tierra llena de historia, misterio y grandiosos legados que nos transportan a tiempos antiguos. Desde las icónicas pirámides hasta las tradiciones milenarias, Egipto es un fascinante enigma que espera ser descubierto. Los secretos del libro de los muertos. Recientemente, en Egipto, se encontró un emocionante descubrimiento en el cementerio de Saqqara, un templo funerario de la reina Nit, ubicado cerca de la pirámide de su esposo, el faraón Tet, quien gobernó entre el 2323 a.C. y el 2291 a.C. El templo es de piedra y tiene almacenes de ladrillos de barro donde se guardaban ofrendas para honrar a la reina Nit y el faraón Tet. También se hallaron pozos funerarios cerca de la pirámide con restos de personas de las dinastías 18 y 19. En uno de los pozos se encontró un pergamino de 13 metros con el capítulo 17 del Libro de los Muertos, un antiguo manual para el más allá. Además, se descubrieron máscaras funerarias, un santuario dedicado a Anubis y estatuas de este dios. También se hallaron juegos antiguos, probablemente destinados al difunto en la vida después de la muerte. Los investigadores estudian el capítulo 17 recién encontrado para ver si sigue el mismo formato de preguntas y respuestas que otras copias del Libro de los Muertos. Detalles de la construcción de la Gran Pirámide. En 2013, arqueólogos franceses y egipcios hicieron un importante hallazgo en una cueva en Wadi el Har, un antiguo puerto del Mar Rojo. Encontraron cientos de fragmentos de papiros inscritos, que resultaron ser los más antiguos hallados en Egipto. Pierre Tallet y Gregory Moror, egiptólogos, publicaron sus hallazgos en 2014. Los papiros incluían un registro del 27º año del reinado del faraón Keops, que detallaba la construcción de la Gran Pirámide de Giza. El registro, escrito en jeroglíficos por Mea, un inspector, tenía más de 4.500 años. Mea documentó minuciosamente las operaciones de construcción y el transporte de piedras calizas en barco a través del río Nilo. También mencionó que Anaheb, medio hermano de Keops, supervisaba el proyecto. Otros registros detallaban proyectos como la construcción de un puerto en el mar Mediterráneo. Estos papiros son pruebas sólidas de que la construcción de las pirámides fue obra de humanos y no de extraterrestres. Una pandemia histórica, la peste de Cipriano. Durante una excavación en Luxor entre 1997 y 2012, se encontraron evidencias de la peste de Cipriano, una antigua pandemia que afectó al Imperio Romano en el siglo III después de Cristo.
Este hallazgo incluyó cerámica y otros artefactos que coincidieron con el brote de la plaga en ese periodo. La pandemia, llamada así por el obispo San Cipriano, se documentó en registros históricos y causó una gran cantidad de muertes en Roma entre los años 250 y 266 después de Cristo. El descubrimiento no solo arrojó luz sobre la historia, sino que también impulsó la investigación sobre enfermedades infecciosas, como las fiebres hemorrágicas como el ébola, contribuyendo al avance médico. Estos hallazgos, junto con textos egipcios antiguos, han tenido un profundo impacto en la educación y la ciencia a lo largo de la historia, demostrando cómo el conocimiento de las civilizaciones pasadas sigue influyendo en nuestro mundo actual. Antiguos retratos de momias. En un cementerio de la ciudad histórica de Filadelfia, Egipto, los arqueólogos han desenterrado momias antiguas. Filadelfia se originó en la época tolemaica, cuando Egipto estaba bajo el gobierno de la dinastía de faraones descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno. A pesar de los cambios de poder, la ciudad continuó prosperando. Las excavaciones recientes en el cementerio de Filadelfia han revelado 2 retratos de momias completamente intactos, junto con algunos parcialmente completos e incompletos. Estos retratos eran costosos y realistas, indicando que las personas enterradas aquí probablemente pertenecían a la clase media alta o élite de la época. Fueron creados por artistas de Alejandría. Este hallazgo destaca las similitudes y experiencias compartidas a lo largo del tiempo, conectándonos con nuestros antepasados antiguos. Uno de los hallazgos más notables es una antigua caja con más de 3.500 años de antigüedad. Un día, un grupo de científicos estaba explorando esta zona en busca de objetos arqueológicos que les ayudaran a descubrir algo sorprendente e único. Al principio, pensaron que se trataba de una gran roca, pero después de limpiarla, resultó ser una antigua caja arqueológica que contenía diversos objetos y artefactos. Como pueden ver, dentro de la caja se encontraban algunas antigüedades y herramientas domésticas antiguas. Este hallazgo dejó a los científicos asombrados, ya que fue considerado uno de los descubrimientos fortuitos más importantes. Otro descubrimiento fascinante fue un túnel que se extiende por 4.300 pies de longitud. Muchos científicos creen que este túnel podría conducir a la tumba perdida de la reina Cleopatra. Además, su diseño único ha causado temor y asombro entre quienes han intentado explorarlo. Hasta el momento, los científicos siguen investigando dentro de este túnel con la esperanza de descubrir nuevos secretos. Finalmente, un equipo de investigadores españoles llegó a Egipto con el objetivo de desenterrar objetos arqueológicos antiguos. Su trabajo les llevó al descubrimiento de un antiguo cementerio que ha sido catalogado como el más antiguo del mundo. Se dice que la entrada de este cementerio estaba alineada con los rayos del sol, lo que hacía que brillaran en su entrada. Además, se encontró una representación del dios An en este lugar, y se cree que la orientación de los rayos solares hacia el pasillo de la tumba simbolizaba el fácil paso hacia el más allá. Por último, tenemos la estatua de la reina Nefertiti, cuyo nombre significa la bella ha venido. Ella fue la esposa del famoso faraón Amenhotep IV, quien pertenecía a la dinastía 18. Tutankamón la consideraba una de las mujeres más poderosas del antiguo Egipto. Nefertiti vivió durante un corto periodo después de la muerte de su esposo, y Tutankamón la ayudó a asumir el cargo de reina. Durante el gobierno de su marido, esta hermosa reina residía en un alto estatus. Se dice que esta estatua de Nefertiti, que tiene más de 3.000 años, se ha conservado en un grado incomparable. La pintura en la estatua también ha perdurado. La estatua todavía se encuentra en su estado original, lo que confirma la habilidad de los faraones para esculpir y pintar a lo largo de los años. Un fenómeno peculiar que se encuentra en la mayoría de las estatuas es la nariz rota, siendo la esfinge uno de los ejemplos más notables. En la antigua civilización faraónica, era común que la nariz de muchas de estas estatuas estuviera rota o destruida, por razones aún desconocidas. Algunos creen que esto pudo deberse a que la nariz era la parte más vulnerable y fácil de dañar por parte de ladrones y saqueadores que entraban en Egipto. Durante algunas invasiones a lo largo de este periodo, se ha argumentado que la nariz era considerada la fuente de oxígeno que proporciona vida al cuerpo humano. Por lo tanto, se creía en el pasado que el espíritu del faraón habitaba en la estatua que se había esculpido para él. Como resultado,
Los faraones a menudo intentaban destruir la nariz de la estatua para evitar que el espíritu del faraón regresara, reviviendo su vida en la estatua. En el año 2020, se hizo un descubrimiento que despertó la curiosidad y admiración de muchos estudiosos. Un grupo de ataúdes coloridos fue encontrado. Se dice que cada ataúd tenía un color diferente, y este color representaba algo específico. Algunos propietarios de estos ataúdes deseaban que sus ataúdes mostraran su verdadera imagen, por lo que eligieron colorearlos de esta manera. Este hallazgo se convirtió en uno de los descubrimientos más maravillosos que atrajo a numerosos turistas de diferentes países a visitarlos. En una tumba en el desierto, a unos 30 kilómetros al sur del Cairo, un grupo de científicos descubrió alrededor de 100 ataúdes y unas 14 estatuas hechas de oro en el desierto del Sáhara. Algunos de estos ataúdes incluso contenían los cuerpos de los faraones en su interior, lo que lo convirtió en un descubrimiento significativo que ayudó a los científicos. En 1922, un grupo de investigadores logró obtener muchas respuestas a las preguntas que tenían sobre un instrumento musical que perteneció al faraón Tutankamón, conocido como la trompeta. Estos instrumentos musicales se utilizaron en algunas ceremonias y eran fabricados con madera, plata, cobre o, en ocasiones, bronce. Esto demuestra la destreza de los antiguos faraones en la música y la fabricación de instrumentos musicales que aún se utilizan en la actualidad. Ahora se ha hecho un descubrimiento innovador, una ciudad que ha sido celebrada como uno de los hallazgos más notables de Egipto en el último siglo. Este descubrimiento promete arrojar nueva luz sobre el antiguo Egipto y revelar secretos ocultos de su pasado. Entonces, ¿qué revela exactamente este descubrimiento sobre esta antigua civilización y qué misterios contiene? Vamos a profundizar en los detalles para descubrirlo. Graham Hancock, una figura destacada en el campo de la arqueología y la historia, ha realizado contribuciones significativas a nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. Ha presentado un argumento convincente de que una civilización perdida prosperó hace unos 12.500 años, durante un periodo de dramáticos cambios climáticos globales posteriores a la Edad de Hielo. Este cambio climático tuvo efectos profundos en la vida en todo el planeta, y los supervivientes de esta tumultuosa era se dispersaron por el mundo, sentando las bases para las generaciones humanas posteriores. Las teorías de Hancock sobre estas civilizaciones olvidadas han obtenido una atención generalizada, tanto que han sido presentadas en una serie de Netflix presentada por el propio arqueólogo. Esta serie de 8 partes lleva a los espectadores a un viaje extraordinario a varios lugares exóticos de todo el mundo, incluidos Egipto, Perú e Indonesia. En el camino, Graham Hancock revela restos de civilizaciones antiguas, desde ciudades enterradas en el desierto de Egipto hasta el fascinante sitio de Göbekli Tepe en Turquía. Esta serie establece una conexión profunda entre el pasado y el presente, mostrando los misterios perdurables de la historia de nuestro mundo. El quinto episodio de la serie, titulado Legado de los Sabios, sirve como piedra angular de las teorías de Graham Hancock sobre las civilizaciones antiguas. Aborda el enigmático sitio de Göbekli Tepe en Turquía, que destaca como significativamente más antiguo que cualquier otra estructura megalítica conocida en todo el mundo. Este episodio resalta muchas de las ideas de Hancock, destacando la existencia de civilizaciones avanzadas perdidas en la historia, civilizaciones que parecen haber alcanzado avances notables antes de su tiempo. Otro ejemplo convincente de tal civilización es la civilización harapana, que prosperó en el Valle del Indo. Los harapanos dejaron evidencia bien documentada de sus logros, incluyendo hazañas impresionantes como la fontanería interior y un sofisticado sistema de alcantarillado. También construyeron grandes edificios públicos que se asemejan a salas de reuniones o incluso edificios del Senado. A pesar de estos avances notables, las razones detrás del abandono de la civilización siguen siendo un misterio, ilustrando cómo las civilizaciones antiguas a menudo nos dejan más preguntas que respuestas. Mientras que algunas ciudades antiguas, como Göbekli Tepe, plantean preguntas sobre por qué fueron abandonadas, otras, como la metrópolis real recientemente descubierta por el egiptólogo Seji Gewes y su equipo, proporcionan información invaluable sobre el pasado. Este sitio de 3.400 años de antigüedad, ubicado al norte del Luxor moderno, reveló secretos de una de las eras más prósperas del antiguo Egipto, arrojando luz sobre los logros y la sofisticación de esa civilización.
La excavación condujo al sorprendente descubrimiento de una ciudad excepcionalmente bien conservada, con sus paredes y habitaciones en condiciones sorprendentemente buenas, y que contiene una gran cantidad de herramientas y artefactos cotidianos. Se han revelado varios barrios distintos dentro de la ciudad, incluyendo un distrito administrativo, una panadería y una zona residencial. Este importante descubrimiento, oculto bajo las arenas de Egipto, se conocía como la antigua ciudad de Saúl Datán o el auge de Aten. Betsy Bryan, una profesora de egiptología de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, ha descrito el descubrimiento de esta ciudad perdida como el segundo hallazgo arqueológico más importante desde la revelación de la tumba de Tutankamón. Ella enfatizó que la ciudad presenta una oportunidad única para obtener información sobre la vida diaria de los antiguos egipcios durante un periodo de riqueza y prosperidad sin igual, cuando el imperio estaba en su apogeo. La excavación produjo un tesoro de valiosos artefactos arqueológicos, incluyendo cerámica colorida, joyería, ladrillos de barro con sellos de Amenhotep III, escarabajos y amuletos de escarabajos. El equipo arqueológico inició su excavación en la orilla oeste de Luxor, cerca del Valle de los Reyes, aproximadamente a 500 kilómetros al sur de El Cairo. En cuestión de semanas, descubrieron formaciones de ladrillos de barro que se extendían en diversas direcciones. Inscripciones jeroglíficas encontradas en tapas de vasijas de vino en el sitio han permitido a los expertos datar la ciudad en el reinado del faraón Amenhotep III, quien gobernó durante la dinastía 18, entre 1386 y 1353 a.C. El reinado de Amenhotep III se caracterizó por su tranquilidad y prosperidad, marcando el punto máximo de influencia internacional de Egipto. A menudo se le llama Amenhotep el Magnífico o Amenhotep el Grande. Hacia la parte final de su reinado, Amenhotep III comenzó a compartir el poder con su hijo mayor, quien luego sería conocido como Amenhotep IV. Tras la muerte de su padre, el joven Amenhotep embarcó en una dramática transformación de Egipto al abandonar todas las deidades egipcias excepto el dios Sol Atón. Cambió su nombre de Amenhotep IV a Akenatón, que se traduce como dedicado a Atón. Además, presidió el surgimiento de un nuevo movimiento artístico junto a su esposa Nefertiti y trasladó la capital real de Egipto desde Tebas a una nueva ciudad llamada Aketatón, ahora conocida como Emarne. Además de la panadería y la sección administrativa, se descubrió una zona dedicada a la producción de ladrillos de barro durante la excavación. Dentro de esta área, se hizo un hallazgo intrigante, el esqueleto de una vaca o toro junto a un esqueleto humano en una postura inusual, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y evidencia de una cuerda alrededor de sus rodillas. Aunque se sabe que las costumbres egipcias antiguas incluían varios tipos de sacrificios, incluyendo ofrendas de animales, la presencia de un esqueleto humano sugiere la posibilidad de sacrificios humanos en la ciudad. Además, el equipo arqueológico descubrió un recipiente que contenía aproximadamente 2 galones de carne seca o hervida con inscripciones que decían año 1337. Las inscripciones proporcionaban los nombres de 2 individuos asociados con la ciudad. Cuando se traducen, las inscripciones indican carne vestida para el tercer festival de Epset del matadero del Corral de Caja, hecha por el carnicero Louis. Esta traducción ofrece una visión de las vidas de 2 habitantes de la antigua ciudad, Louis, el carnicero, y la persona que hizo el pedido. A pesar de los desafíos de su tiempo, esto brinda una perspectiva de una era pasada caracterizada por conexiones humanas genuinas y vida comunitaria. Las excavaciones en antiguos sitios a menudo revelan un tesoro de conocimientos históricos, desde los secretos ocultos en pergaminos enterrados hasta las antiguas tablillas de arcilla preferidas por los ancestros mesopotámicos y babilónicos. Mesopotamia, a menudo considerada la cuna de la civilización, continúa brindando hallazgos sorprendentes que se alinean con el trabajo y las afirmaciones de eruditos como Graham Hancock. Siendo el lugar de nacimiento de la civilización, Mesopotamia sorprende constantemente a los arqueólogos con su conocimiento avanzado. Uno de estos sitios arqueológicos se encuentra en Girsu, ubicado en la actual Irak centro-sur. Esta ciudad, un importante centro en la antigua civilización sumeria de Mesopotamia, tiene una historia que se remonta a más de 4 milenios. A pesar de los desafíos,
como los métodos de excavación tempranos que causaron daño y cazadores de tesoros que buscaban objetos para vender ilegalmente, los científicos han realizado importantes descubrimientos en Girso en el último siglo. Uno de los hallazgos notables es el Estela de los Buitres, un monumento compuesto por losas de piedra que representan diversas batallas y escenas religiosas. Además, los esfuerzos de excavación recientes han revelado un palacio construido de ladrillos de barro que se cree que fue la residencia principal de Ninjirsu, la deidad asociada con Girsu. Además, se han descubierto más de 200 tablillas de escritura cuneiforme con inscripciones logo-silábicas, que proporcionan registros administrativos invaluables de tiempos antiguos. Mientras exploramos los fascinantes descubrimientos arqueológicos de los antiguos egipcios, no podemos pasar por alto la riqueza de hallazgos igualmente impresionantes que se han desenterrado en el vasto y misterioso desierto del Sáhara. A medida que continuamos nuestro viaje a través de la historia y la arqueología, descubrimos que el mundo antiguo sigue revelando sus secretos de manera sorprendente. El Sahara, que abarca gran parte del norte de África, incluyendo Marruecos, es el desierto más conocido del mundo. Pero, ¿cuánto sabes realmente sobre este famoso escenario? El Sahara es hogar de una variedad de vida silvestre que ha evolucionado para sobrevivir en uno de los entornos más difíciles de la Tierra. Los animales del desierto incluyen guepardos, gacelas, avestruces, zorros fennec y lagartos, además de camellos y cabras. La víbora de arena extremadamente venenosa y el escorpión de la muerte también son otras criaturas peligrosas que hacen de este lugar su hogar. Recientemente, se ha anunciado que los investigadores han hecho un sorprendente descubrimiento en el desierto del Sahara que cambiará todo lo que creías anteriormente. ¿Qué han encontrado los investigadores debajo del ojo del Sahara? El Sahara, el desierto caliente más grande de la Tierra y el tercero más grande en general, abarca aproximadamente 3.6 millones de millas cuadradas, ocupando casi un tercio del continente africano. Rodeado por el Océano Atlántico, el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo y la Sabana del Sahel, el Sahara se extiende por 10 países y el Sahara Occidental. El desierto es conocido por sus campos de dunas de arena, pero también alberga otros terrenos y una diversidad de vida. La región ha revelado artefactos antiguos que muestran una historia más próspera en el pasado. La exploración arqueológica en el Sahara ha revelado importantes descubrimientos, como las ruinas de la ciudadela Garamantea en Libia, construida por los antiguos garamantes que dependían de túneles subterráneos para obtener agua. Aunque el Sahara ha sido escenario de misterios y desapariciones a lo largo de los siglos, los avances tecnológicos actuales han permitido revelar más información sobre su pasado. El Sahara también ha sido afectado por impactos de meteoritos a lo largo del tiempo, dejando cráteres y generando láminas de vidrio verde. El cráter de Camil en Egipto y los meteoritos dispersos en el desierto son ejemplos de estas colisiones cósmicas. El vidrio verde alienígena proveniente de estos impactos se ha utilizado en objetos antiguos, como un pectoral en la tumba de Tutankamón. Aunque aún queda mucho por descubrir en el Sahara, los avances tecnológicos y el interés en su historia continúan arrojando luz sobre esta enigmática región desértica. El Sahara no siempre fue un desierto, ya que los límites de las áreas arenosas han cambiado a lo largo de millones de años debido a los cambios climáticos. Los científicos están investigando la historia del Sahara y han descubierto evidencias de un antiguo río tallado en un cañón submarino frente a la costa de Mauritania. Esto indica que la cuenca de drenaje más grande del mundo se originó en el Sahara. Los sedimentos fluviales y los restos de este río respaldan la teoría de que el Sahara tuvo una presencia acuática en el pasado. Un estudio reciente revela que en el pasado, el Sahara albergaba enormes animales marinos, algunos de los cuales eran monstruos acuáticos gigantes y aterradores. Este descubrimiento, respaldado por evidencias, muestra que el Trans-Sahara Siwa, un cuerpo de agua prehistórico, inundó áreas del oeste de África hace entre 100 y 50 millones de años. Durante 2 décadas, los científicos estudiaron el suelo y los fósiles en Mali para comprender mejor su entorno prehistórico. Descubrieron que un antiguo cuerpo de agua cálido y poco profundo albergaba serpientes marinas de 12 metros y peces gato de 1.5 metros, siendo el pez gato más grande de 160 centímetros. En esa época, existían numerosos depredadores tope, como cocodrilos y serpientes gigantes, en esta ecología prehistórica.
Este antiguo cuerpo de agua, conocido como Mar Interior del Sahara, conectaba regiones que hoy en día son Argelia y Nigeria. El aislamiento de este cuerpo de agua puede haber reducido la presencia de depredadores y asegurado recursos constantes, lo que permitió a las especies propagarse sin control. Este ambiente aislado pudo haber promovido la selección de un gigantismo en las especies acuáticas, similar a lo observado en islas terrestres. El Sahara ha experimentado una transformación significativa desde aquellos días de vida acuática. En el pasado, el desierto albergaba criaturas gigantes, como el Machimosaurus rex, un cocodrilo de 9 metros de largo, que es el dinosaurio carnívoro más grande descubierto. Este cocodrilo marino habitaba en una gran laguna que se extendía hacia el océano Tetis, donde cazaba peces y tortugas marinas utilizando su enorme cabeza y una fuerza de mordida poderosa. También es posible que se alimentara de los cuerpos de otros animales gigantes que habitaban en esa área. En el Sahara se están descubriendo formas de vida acuática debido a que el desierto es tan inhóspito que los paleontólogos pueden caminar libremente por lugares erosionados sin obstáculos. El Spinosaurus es el dinosaurio carnívoro más grande conocido, vivió hace unos 95 millones de años y era más grande que el T-Rex. Tenía adaptaciones únicas, como una vela ósea en la espalda, y se considera el único dinosaurio semiacuático conocido. Otro grupo de fósiles encontrados en Marruecos permitió un estudio más completo del Spinosaurus, ya que los huesos del descubrimiento original fueron destruidos en la Segunda Guerra Mundial. Sus patas largas y planas y las fosas nasales altas indican su adaptación al agua. La vela en su espalda debió ser impresionante para las personas antiguas que vivían cerca de cuerpos de agua. En el Sahara, se encontró el mayor entierro humano en el sitio de Gobro en Níger. Durante 2 años de excavación, se descubrieron alrededor de 200 esqueletos, revelando 2 periodos de ocupación separados por más de 1000 años. Los objetos encontrados, como puntas de flechas y joyas de hueso, indican que estas personas probablemente cazaban en cuerpos de agua cercanos. Aunque algunos entierros eran singulares, como un hombre sentado sobre fragmentos de caparazón de tortuga, todavía hay mucho que no sabemos sobre sus vidas y muertes. Hace más de 100 millones de años, una explosión en el Sahara dio origen al enigmático Ojo del Sahara. Este fenómeno se formó cuando la roca fundida provocó el colapso de la piedra caliza, formando una roca llamada brecha. Con el paso del tiempo, la erosión completó el proceso, creando el Ojo del Sahara con sus anillos concéntricos. Este marcador geológico destaca en medio del desierto de arena. El Ojo del Sahara ha generado teorías intrigantes, como la posibilidad de que sea el emplazamiento de la legendaria Atlántida, una civilización descrita por Platón. Las similitudes entre la estructura del Ojo del Sahara y las descripciones épicas de Atlantis han despertado especulaciones. Según la narrativa de Atlantis, esta civilización avanzada sufrió un trágico final debido a su arrogancia y conflictos con los atenienses. En medio de guerras y desastres naturales desencadenados por los dioses, Atlantis se hundió en el mar y desapareció para siempre. Estos descubrimientos en el Sahara continúan desafiando a los científicos y nos recuerdan que aún hay mucho por aprender sobre la historia y la geología de esta vasta región desértica. El Ojo del Sahara es un testimonio impresionante de los eventos geológicos pasados y nos invita a reflexionar sobre los misterios y las leyendas que aún perduran en la humanidad. El Ojo del Sahara, visible desde el espacio, es como un gran objetivo y comenzó a emerger cuando el supercontinente Pangea se separó. Los distintos tipos de rocas, como carbonatos y basalto negro, se encuentran incrustados en el ojo, similar a las formaciones rocosas de Hawái. Aunque los orígenes del Ojo del Sahara siguen siendo un misterio, su presencia en el desierto fascina a científicos y exploradores por igual. Platón utilizó la historia de Atlantis como una parábola para transmitir sus ideologías, similar a como la película Avatar advierte sobre el racismo y la avaricia corporativa. Atlantis fue descrita como una tierra dividida en zonas de agua y tierra, una disposición que coincide con el Ojo del Sahara en la actualidad. Las montañas adyacentes eran consideradas sagradas y simbolizaban lo divino. Los ríos y líneas de agua que atraviesan el ojo se pueden observar en fotografías satelitales. Se han encontrado artefactos antiguos, como cascos de barcos, tablas de surf y lanzas, tanto dentro como fuera de la estructura de Richa, que se estima que datan de la era Atlante.
Aunque Solón y Platón eran respetados por su integridad, la historia de Atlantis ha sido objeto de controversia. Sorprendentemente, en Wikipedia y otras fuentes, se encuentran bloqueadas las páginas relacionadas con Atlantis, el Ojo, el Rey Atlas y el dios Poseidón. Esto plantea interrogantes sobre la omisión de esta creencia generalmente aceptada. Al igual que la ciudad de Troya, que fue considerada un mito hasta su descubrimiento, es necesario considerar más evidencias antes de afirmar con certeza que el Ojo del Sahara es el lugar de Atlantis.